Listo, padre, iniciamos ya a grabar. Bueno, es una alegría muy grande para mí poder participar con ustedes en nuestra formación palotina, sobre todo porque la idea es tocar algunos puntos claves del carisma palotino, que ya ustedes lo saben muy bien, forman parte de nuestra herencia espiritual de la unión del apostolado católico. El carisma, como dicen algunos, tan amplio, tan profundo y tan actual, incluso podríamos decir, para tantas partes del mundo, tan diferentes en su cultura, tan diferentes en su mentalidad, pero con algunos problemas, necesidades, esperanzas actuales que también en los tiempos de Palotti se presentaban en la iglesia. Entonces hoy el tema que quisiera compartir con ustedes, lo llamé las teofanías según San Vicente Palotti. Ustedes han encontrado, me imagino, la palabra teofanía en muchas experiencias de retiros, oraciones y predicaciones. En otras palabras, son las manifestaciones de Dios. Obviamente, hablando de San Vicente Palotti, queremos tocar las teofanías que se realizan en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y es algo muy particular cuando empezamos a hablar de Palotti, descubrir cómo él titula a Jesucristo, cómo lo llama. Y lo llama el apóstol del Eterno Padre. El apóstol del Eterno Padre, es decir, el enviado por el Padre. Ya incluso en el nombre de Jesús aparece la presencia del Espíritu Santo, una presencia oculta a través del envío. No sé si Palotti conocía, yo creo que sí, conocía la imagen de Jesucristo Pantocrátor, el que gobierna, el que reina, es un icono muy famoso, incluso en el rostro se ve dos reflejos, dos manifestaciones divinas. La primera, manifestando la justicia, la severidad de Dios, que muestra la parte de la gracia poderosa, y la otra parte delicada, femenina, que habla de la ternura. Y en esta imagen de Cristo Pantocrátor, en el ornamento nos damos cuenta de una franja en la túnica, una franja marrón, que simboliza que Jesús, el Pantocrátor, el Todopoderoso, fue enviado por el Padre, como si fuera su embajador. Vuelvo y repito, no sé si Palotti conocía a fondo esta imagen y si había encontrado una fuente para su espiritualidad, pero por su unidad con la espiritualidad de toda la iglesia, incluso la espiritualidad cristiana oriental, ya más adelante lo vamos a mencionar, este título de Jesucristo enviado por el Padre ocupa el lugar central en la espiritualidad de San Vicente Palotti y de la Unión del Apostolado Católico. En otras palabras, podríamos interpretar este nombre como Jesucristo, el que fue manifestado por el Padre, o Jesucristo, la manifestación del Padre. La manifestación de Dios para el hombre tiene obviamente un objetivo en el corazón de la persona que contempla a Dios. Es tener un encuentro cara a cara, un encuentro cara a cara para sumergirse en la presencia de Dios, para aprovechar la presencia de Dios, para recibir la presencia de Dios y finalmente en la vida cotidiana, común y corriente de cada bautizado. Eso decía San Vicente Palotti. En su época no era tan normal. Cada bautizado para que viva la presencia de Dios. Por eso la invitación es llenarnos de la gracia. No solamente contemplar la gracia, conocer la gracia de Dios, sino a través de la manifestación de recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. La manifestación de Dios como un objetivo tiene reavivar la fe, es fortalecer la fe, proteger la fe
y ayudarnos a propagarlo. Estas palabras van a aparecer en los escritos de San Vicente Pallotti porque la fe que Pallotti comparte con sus discípulos y quiere compartir con la iglesia es una fe viva, una fe eficaz, una fe poderosa. Y en los estatutos de la Unión del Apostolado Católico, lo que San Vicente Pallotti presenta desde el principio, precisamente subraya la importancia de reavivar la fe, reencender la caridad, de proteger la fe, promover la fe del pueblo cristiano. Y algo muy curioso, nosotros en la Unión del Apostolado Católico muchas veces mencionamos el tema de la asedio espiritual. Resulta que en la época de Pallotti, la época de tanta tormenta social, política, espiritual, la influencia de la Revolución Francesa, o bueno, las secuelas de la Revolución Francesa, la influencia masónica en la iglesia, San Vicente Pallotti percibía continuamente la presencia de la asedio espiritual. Obviamente todos lo sabemos, la asedio espiritual afecta nuestro compromiso con Dios, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Lo opaca, lo disminuye, lo debilita, lo llena de pereza, nos lleva al desierto espiritual muchas veces. ¿Y por qué San Vicente Pallotti propone en la unión del apostolado católico reavivar la fe, protegerla, propagarla? Porque él se daba cuenta a través de la consejería espiritual, confesiones, retiros espirituales, a donde lo invitaban, y también en el mundo universitario, porque él era profesor de teología. Él se daba cuenta de la asedio espiritual en la ciudad de Roma, que cogía una fuerza espiritual en tantas personas, tantos corazones. Entonces ahora, llegando al tema de las teofanías, según San Vicente Pallotti, él veía la teofanía, o más bien cristofanía, en la celebración de la Epifanía. La Epifanía que, según San Vicente Pallotti, no se limitaba simplemente a una fiesta, a un solo día. Él, según obviamente el calendario litúrgico de su época, quiso vivir la octava de la Epifanía. Estas fiestas grandes, en ese entonces, tenían primero el tiempo de la novena y después posteriormente la octava. Entonces San Vicente Pallotti quiso aprovechar la octava de la Epifanía para la unidad de la iglesia y para el tiempo de adoración, predicación y oración. Encontré un texto histórico, que dice: Pallotti para los dos siguientes años, 1837 y 1838, eligió la Iglesia Nacional de los Lombardos San Carlo al Corso, que era más amplia. Para la celebración del año 1839 hubo de buscar otra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era demasiado pequeña para acoger tanta gente que se congregaba durante 8 días para celebrar la octava de la Epifanía. Y lo más interesante, en esta celebración participaban los representantes de las iglesias católicas orientales, las iglesias caldeas, la iglesia maronita, la iglesia bizantina, la iglesia melquita, y también participaban los religiosos, sacerdotes diocesanos y los laicos de varias cofradías, comunidades existentes en Roma. Y durante la Epifanía, Pallotti subrayaba el momento de la cristofanía, de la manifestación de Cristo. Y bueno, sabiendo que la Epifanía no solamente nos habla de la manifestación de Cristo a los paganos, que se representa en la visita de los sabios del Oriente, Pallotti cogía un horizonte mucho más amplio. Y la historia de la iglesia de la liturgia lo manifiesta. Entonces, bueno, esta cristofanía que se realizaba en la Epifanía del Señor,
Primero era una manifestación a los paganos. San Vicente Pallotti hablaba mucho de salir a predicar la fe, de dirigirse a los no creyentes. Creo que si él estuviera viviendo con nosotros en nuestra época, rechazaría rotundamente este pensamiento que circula cada vez más entre nosotros católicos, que cada persona se salva como sea, que hay varios caminos que nos dirigen a Dios. Para Pallotti era obvio, hay un solo camino, que es Jesucristo, y tenemos que salir con afán. Incluso esta fórmula que Pallotti repetía, escribía en sus escritos: el amor de Cristo nos apremia. Precisamente este amor por Cristo me apremia para llevar el mensaje del Evangelio a los paganos. Y los paganos obviamente usan varias formas para encontrar a Cristo. Cuando leemos los escritos de Pallotti, él habla de todos los medios posibles que nosotros, obviamente dignos, no solamente espirituales, naturales también, que podemos usar para llegar a tantas personas. Y como lo sabemos del Evangelio, Mateo 2, del 1 a 16, los paganos, los sabios del Oriente, llegan a Belén porque contemplan una estrella. Lo que ellos habían aprendido antes, incluso esta palabra magos, no salió de la nada. Ellos eran espiritistas. En algunos escritos de los padres de la iglesia se dice que ellos adivinaban y contemplaban a las estrellas para luego llegar a contemplar la única estrella, que es Jesucristo. Entonces, cuando Pallotti habla de la Epifanía, también nos invita a buscar los medios que podemos usar en nuestra vida cotidiana para llegar con el mensaje del Evangelio a las personas que todavía no conocen a Cristo. Un encuentro fraterno, una salida, una peregrinación, un retiro, una oración, una amistad puede prestarse para una cristofanía, la manifestación de Dios. Y obviamente el tema de la adoración y entrega que aprendemos en la Epifanía del Señor. La otra cristofanía es el bautismo de Jesús en el Jordán. Esta cristofanía está acompañada por la manifestación del Padre, que dice: este es mi Hijo muy amado, y también la manifestación del Espíritu Santo. Y obviamente Jesús se manifiesta a los judíos. Él fue bautizado por Juan el Bautista en medio de un grupo grande de los judíos. Podríamos decir, esto simboliza también a todos los que viven su religiosidad a medias, que necesitan complementar su fe. Pallotti en muchas oportunidades daba clases y predicaba precisamente para dar este crecimiento espiritual a todos los que estaban en el camino del Señor, y muchas veces no estudiaban, no crecían en el conocimiento de la iglesia. Pero saben que tenemos varias propuestas en cuanto a la unión del apostolado católico, las propuestas formativas. Hace poco hablamos también de la apologética. En este mundo tan confuso, tan sacudido por tantas teorías, queremos aprender también los dogmas y saber cómo explicarlos referente a los temas álgidos de nuestra fe católica. Entonces tenemos la otra epifanía, la otra manifestación de Jesús, su bautismo. Y la tercera es las bodas de Caná. Aquí nos sorprendemos mucho, pero sí así es. Estos tres acontecimientos, la llegada de los sabios, el bautismo del Señor y las bodas de Caná, son las formas de la manifestación, epifanía de Cristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, nos hablan de su primer milagro, y luego al final escuchamos sobre la fe de los discípulos. Esta cristofanía aumenta la fe de los discípulos, los más cercanos. Ahora, otro elemento importante cuando hablamos de la manifestación de Dios: la comunidad de Nazaret. La comunidad de Nazaret
aparece muchas veces, muchas veces en los escritos de Palotti. En Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Esta manifestación de Dios se realiza en un matrimonio. Tenemos primero los paganos, los judíos, los discípulos, y aquí tenemos el matrimonio de la Virgen María y San José. Podríamos ampliar también la idea, la manifestación en la familia, en la familia. Ahora ustedes entienden por qué nosotros como Unión del Apostolado Católico nos dirigimos a la célula más pequeña de la iglesia doméstica, que es la familia. Es muy importante también instruir a los papás en la educación de los hijos, pero no solamente reducimos esta manifestación de Dios a la familia, sino a la vida comunitaria, que se manifiesta a través de las virtudes. Aquí tengo conmigo reglas fundamentales de la Sociedad del Apostolado Católico, y aquí encontramos los 33 puntos que San Vicente Palotti propuso como la regla principal. Y él dice que toda la vida de Cristo es nuestra regla. Cada palabra, cada pensamiento del Señor, cada acontecimiento es una de las propuestas que da San Vicente Palotti, que nos unen con la espiritualidad ignaciana, con los retiros ignacianos, para meditar la vida de Cristo y para sacar de la vida de Cristo, identificándome con cada escena, con cada palabra, involucrando también los sentidos de mi alma, reflejar en mí esta manifestación de Jesús. Y yo me puse a buscar, y hay temas muy interesantes que podemos también aprovechar nosotros en cuanto al crecimiento, las virtudes, la fidelidad. Por ejemplo, San Vicente Palotti, hablando de Nazaret, propone esforzarnos para crecer cada día más en santidad, en la perfección, con el movimiento asiduo de todas las virtudes cristianas, precisamente estas virtudes cristianas que son necesarias para la vida común y corriente, una santidad en el trabajo, una santidad en la vida matrimonial, una santidad en la relación con los hijos. Ahí está la manifestación de Cristo en nosotros. Propone también, aprovechando el término Nazaret, practicar los sagrados retiros de nuestra comunidad. Tener un tiempo espiritual para los retiros, para poder recibir la manifestación de Dios, por ejemplo, a través del silencio, a través de la meditación. Recibir las instrucciones, las que debemos buscar con todo empeño, las instrucciones del Señor, a través de la experiencia de Nazaret. Cada miembro de la unión tiene que buscar este Nazaret. Este tiempo de silencio, un tiempo de meditación, contemplación, y también el tiempo de familia. San Vicente Palotti también se dirige a los 11 perezosos y dice, ya que en la Santa Familia Nazaret no hubo jamás el más pequeño grado de ociosidad, ¿sí? Necesitamos esforzarnos. San Vicente Palotti invita a todos a una rivalidad en el amor. Suena bastante curioso, una rivalidad para que aprendamos a amarnos. Viendo al otro amando, que no despertemos una envidia, sino encontremos un impulso para amarnos. Cuando veamos en Nazaret, en nuestras comunidades, alguien que mantiene una paz en las dificultades, que aprendamos de esta persona vivir la paz en nosotros. Vemos una persona creativa, que también aprendamos la creatividad en la vida cotidiana. Son los consejos de San Vicente Palotti que provienen de la manifestación de Cristo en esta vida común y corriente, así como se manifestó a la Virgen María y a San José en Nazaret. La tercera oportunidad de encontrarme con la manifestación de Dios es el cenáculo. Cuando hablamos del cenáculo desde la espiritualidad palotina, nosotros no solamente nos detenemos
en la infusión del Espíritu Santo en el Pentecostés, que todos conocemos esta imagen, está en nuestras casas. San Vicente Palotti decía: continuamente quiero permanecer en el cenáculo de mi Jesús, con Él y con su Santísima Madre. Este cenáculo abarca una experiencia, la primera experiencia marcada por Juan 13:17. Es un discurso de Jesús tan profundo, tan amoroso, tan cercano e íntimo con sus apóstoles. Del capítulo 13 hasta el 17 del Evangelio según San Juan, podemos contemplar que Jesús habla a los suyos como amigos, habla de perseverar, de estar injertados en la vida. Necesitamos encontrar la Eucaristía. Nuestra espiritualidad palotina, la Eucaristía cumple un papel supremamente importante. Y la adoración eucarística y la Eucaristía, los momentos de permanecer con Cristo. Luego otro elemento del cenáculo es el elemento de la manifestación de Jesucristo resucitado, el que entra al cenáculo y se presenta, fortalece la fe de sus discípulos. Aquí encontramos la idea principal de San Vicente Palotti de reavivar. Nuestra fe está vana si Cristo no resucita. Entonces, nosotros en nuestra espiritualidad queremos buscar a Jesucristo resucitado, sobre todo para fortalecer nuestra fe. Y obviamente la experiencia del cenáculo antes y después de la efusión del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Pentecostés, subrayamos la perseverancia de la Virgen María y los discípulos en la espera al Espíritu Santo. Y aquí San Vicente Palotti decía que Cristo se manifiesta, Dios se manifiesta en nuestra unidad entre nosotros. Y esta unidad está marcada en la unión por la diversidad de carismas. Ustedes se dan cuenta que hay tantos ministerios, tantas personas con sus carismas particulares, pero no es un motivo de división, es un impulso para enriquecernos mutuamente. Entonces intercambiamos también predicadores, las personas de un ministerio ayudan en el otro. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vivimos esta diversidad en la unidad para cooperar entre nosotros. Y es otra de las palabras que se repiten muchísimo, incluso muchos palotinos contando las palabras que se repiten en los escritos, las cartas y oraciones de Palotti, subrayan la importancia de la cooperación entre nosotros para fortalecer la unidad en medio de la diversidad. Y obviamente la presencia de la Virgen María, su lugar importante, la reina de los apóstoles. Con este título, San Vicente Palotti habla de la Virgen María, habla de la Madre, del divino amor, cuando menciona Nazaret, y la Virgen María indica el corazón de Cristo. Y en cuanto al cenáculo, habla de la Virgen Reina de los Apóstoles. Y es un tema también relacionado con la perseverancia con la Virgen María, la escucha de la palabra. Según la tradición, la Virgen María, estando con los apóstoles en el cenáculo, en la espera de 9 días a la efusión del poder de lo alto, comparte su experiencia de Cristo. Es decir, la Virgen María manifiesta a Dios, manifiesta al Hijo de Dios, los misterios, los temas ocultos, las palabras de Jesús, de su vida oculta de la santa. Y luego, cuando se habla del cenáculo de Pentecostés, en su segunda parte, la efusión del Espíritu Santo y la predicación de la palabra. Todos, como bautizados, somos llamados a predicar la palabra. Y cada uno escoge la palabra. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos llama al testimonio. A propósito del testimonio, no sé si algunos de ustedes han escuchado sobre los carismas. Existe un carisma, el carisma de la fe. Y algunos se preguntan qué significa eso, si la fe es una virtud, porque de repente
cambia y se convierte en un carisma, porque es una fe la que mueve las montañas, que se manifiesta a través de un testimonio impactante. Obviamente es un testimonio impactante del amor que forma parte de nuestra experiencia del Señor. Podemos hacernos una pregunta en este momento: ¿cómo yo puedo predicar el Evangelio? ¿De qué manera? ¿Con cuáles personas? ¿Usando qué tipo de carismas, ministerios? ¿Dónde está mi lugar? Porque la manifestación de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo en nosotros también debe ser reflejada. No podemos ocultar la luz, porque somos la luz del mundo, y no podemos perder el sabor porque somos la sal de la tierra. Y la cuarta forma mencionada por San Vicente Palotti como la teofanía es la comunidad de Jerusalén. En Hechos 2:42 hasta 46 se menciona lo que todos conocemos: son los pilares de la primera comunidad cristiana a través de la perseverancia. ¿Sí? Que perseveraron en oración, perseveraron en la fracción del pan, en la comunión, perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Y el texto se termina en el versículo 46, que muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque Dios se manifestaba a través de las maravillas y señales, porque la comunidad perseveraba. Incluso quiero mencionarlo hoy, porque San Vicente Palotti, cuando hablaba de la comunidad de Jerusalén y de la perseverancia, propuso una promesa a los miembros de la Unión del Apostolado Católico, y los sacerdotes, y los hermanos, y los laicos: la promesa de la perseverancia. La perseverancia. ¿Por qué? Porque San Vicente Palotti entendía la perseverancia como una consecuencia de una fe firme. Y hoy, fíjense, hoy en día, en un mundo donde todo es instantáneo, momentáneo, impulsivo, emocional, con el fuego de pan que se prende fácil y se apaga, tantos proyectos que están simplemente en nuestra cabeza, en nuestro mundo imaginario o en nuestras palabras, tenemos que pasar a los hechos. A los hechos, así como los hechos de los apóstoles. También en la Unión del Apostolado Católico queremos ver los hechos de nuestra espiritualidad. Y en este tiempo de esperanza, aún más, porque así como la Unión del Apostolado Católico en su tiempo se convirtió en un impulso para la Iglesia, incluso si hoy hablamos de la acción católica y todas las comunidades laicales, las raíces de la espiritualidad laical, el decreto de los laicos del Concilio Vaticano II que podemos leer, que encontramos en San Vicente Palotti en su corazón. Y obviamente, esta epifanía que Palotti promovía fue un impulso en el año 1835 para fundar la comunidad de la Unión del Apostolado Católico. Precisamente durante la celebración de la octava, el Espíritu Santo le manifiesta, como decía Palotti, una gran obra de la misericordia. Y bueno, según lo prometido, media horita, para que podamos descansar. Dios los bendiga mucho y que la manifestación de Dios nos acompañe a todos. Pidamos a la Virgen María que esté con nosotros, con su intercesión, con su ejemplo, que así como ella contempla a su Hijo, que nosotros también lo contemplemos en nuestra vida cotidiana, en los momentos más grises, más sencillos, que percibamos como Dios se manifiesta en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Vicente Palotti, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. Todos los beatos palentinos, rueguen por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios bendiga muchísimo. Hasta pronto. Cada vez vamos a tener nuestra formación y otro temita. Dios bendiga. Feliz noche y que descansen.